El domingo 22 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario, en su ciclo A, leeremos el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 22, de los versículos del 15 al 21. Dice así: Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues qué opinas. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces replicó: Pues pagadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es muy interesante el Evangelio de este domingo porque es la respuesta de los fariseos a los evangelios de los últimos domingos. Recordemos que los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo han escuchado las parábolas de Jesús y saben que se refieren a ellos. Se han visto identificados en el hijo que dijo que sí a su padre, pero al final no acudió. Se han visto representados en los viñadores malvados que acaban asesinando al hijo del dueño de la viña, y finalmente se han dado cuenta que ellos son los invitados al banquete de bodas que rechazaron la invitación. Ante esta situación buscan un motivo para acusar a Jesús y lo hacen a través de 3 trampas o controversias. Este domingo prestaremos atención a la primera de ellas, que se refiere a la obligación de pagar tributos al emperador. Los fariseos le envían discípulos suyos, que eran estudiantes de la ley pero que no hayan recibido el título oficial de rabí. Se los llama Talmid de Jajamín. Actuaban de espías de los fariseos y junto a ellos le enviaron una representación de herodianos, es decir, de partidarios de la dinastía de Herodes, por oposición a los partidarios de Antígono y que tenían buenas relaciones con la autoridad romana. Y la primera de las cuestiones que le plantean a Jesús era muy polémica, porque pagar al emperador el tributo significaba reconocer la dominación del pueblo de Israel por parte de los romanos. Además había gran división en la sociedad judía, porque mientras el rey Herodes, los herodianos y las clases dominantes del pueblo se beneficiaban de este impuesto, los grupos más revolucionarios como los celotas consideraban este impuesto como opresivo y hasta como una ofensa a Dios, que era el único soberano de Israel. Los fariseos, que son los que aparecen en esta escena, no se oponían frontalmente, pero mantenían una postura muy cercana a la de estos grupos revolucionarios. Pensad que la pregunta encerraba un problema moral para un judío de recta conciencia, porque el Señor de Israel era Dios, y si se pagaba un tributo a otro que no fuera representante de Dios, sería renunciar a la teocracia. Es que por este motivo había habido hace apenas 20 años un levantamiento armado, cuando a la muerte de Arquelao, bajo el procurador Coponius, en torno al año 6 después de Cristo, Judas el Galileo levantó una revuelta echando en cara a los judíos que pagasen el tributo a los romanos. Por tanto, la pregunta era muy difícil y comprometida para Jesús con estas circunstancias históricas, ya que si estaba a favor del impuesto al César, le podían acusar de colaborar con el Imperio Romano y también de ser impío para con Dios. Iría contra el sentido teocrático nacional, pues sometería la religión al César y a Roma. Si por el contrario mostraba total oposición al tributo, los partidarios de Herodes lo podían acusar de revolucionario y enemigo del emperador. Realmente la pregunta es una trampa muy bien pensada por los fariseos. Jesús pide un denario que tendría la imagen de Augusto o de Tiberio, no lo sabemos porque la imagen del emperador anterior valía también en el reinado del siguiente. Lo cierto es que aparece la imagen del César. Los judíos, al usar esta moneda extranjera en su territorio, estaban reconociendo de hecho el dominio de Roma sobre ellos. Hacía unos años los macabeos, para indicar su independencia, habían creado un tipo propio de moneda, pero lo cierto es que ahora el pueblo de Israel reconocía de hecho el gobierno que el César les imponía. Y sin embargo Jesús sale al paso de la pregunta muy bien, porque responde con profundidad: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para él lo importante es que el hombre reconozca a Dios como su Señor, ya que está creado a su imagen, como nos recuerda el libro del Génesis en la creación.
mientras que al emperador le pertenece la moneda del impuesto, que llevan su imagen, pero solo a Dios debe someterse el hombre como a su Señor absoluto. Jesús sitúa al hombre ante Dios como su único Señor, y todos los demás, incluyendo el poder político y económico, debe estar sometido a Dios. Las obligaciones para con el César son temporales, mientras que las obligaciones con Dios son trascendentales. Pero más allá de esta trampa en la que Jesús sale con gran astucia, la respuesta queda muy interesante para comprender cómo tiene que ser la relación de la Iglesia a lo largo de la historia respecto del poder político. Que las preguntas capciosas, la economía, no nos separe de Dios. ¿Cuántos cristianos se han alejado de Dios, han roto su fe por preguntas de este tipo? Por culpa de los césares de todos los tiempos, ¿cuántos cristianos se han olvidado de Dios? Así que a Dios lo que es de Dios.